Bueno, pues ahí tienen ustedes que, pues bueno, esta película son los últimos momentos fílmicos de esa figura enorme que fue Boris Karloff para el cine de horror. A diferencia del personaje de Byron Orlok, que bueno, ya sabrán ustedes que por el nombre se está haciendo referencia a dos personajes del cine de terror. Bueno, Byron es Lord Byron, desde luego, y Orlok, recuerden que es el nombre que lleva el Drácula pirata de Murnau en Nosferatu, que era el conde Orlok, ¿no? Entonces, bueno, a diferencia de Byron Orlok, Boris Karloff estaba muy orgulloso de su carrera, una carrera que había empezado en el cine mudo, que como él mismo decía, pues bueno, yo estudié y yo hice Shakespeare y yo era un actor británico de primerísimo nivel, pero la vida me llevó a interpretar al monstruo de Frankenstein y a partir de 1931 y siguiendo con La Momia y siguiendo con muchos personajes, pues Boris Karloff se volvió una de las figuras clave del cine de horror, hizo mucho dinero, lo cuidó, fue de los que administró bien su lana y llegó pues a una vejez digna en muchos sentidos. El problema es que fue un gran fumador a lo largo de toda su vida y pues el enfisema se lo fue acabando poco a poco. Cuando filma esta película, que lo único que filmó fueron 5 días. En 5 días echó todo su personaje en la película, ya tenía prácticamente un cuarto de pulmón funcionando y pues bueno, ya estaba en unas condiciones de salud muy, muy difíciles, pero Peter Bogdanovich lo conquistó, lo sedujo, lo convenció de que pudieran hacer la mejor película posible y bueno, pues finalmente esto que vieron es el final de una de las más grandes carreras del cine de terror de todos los tiempos. Vivió todavía para ver el estreno de la película y unos 6 meses más y luego pues finalmente Boris Karloff ya fallece, ¿no? Tenía 80 años aquí cuando estamos viendo la película. Ahora bueno, Bogdanovich había conocido a Roger Corman en una fiesta. Desde luego Bogdanovich se le fue encima en cuanto a halagos y a decirle que era una de las figuras clave del cine fantástico y del cine de terror. Y bueno, pero maestro, me encantaría que usted me apoyara para hacer una película, ¿no? Y entonces Roger Corman, pues viendo que era un personaje que sabía de lo que hablaba, él había leído sus artículos sobre cine en la revista Esquire y dice Corman, bueno, pues no hay ningún problema. Es la época en la que Corman está coacheando a un montón de futuras grandes estrellas de la industria del cine. Uno de ellos fue Coppola, va a seguir Scorsese, luego viene un tal James Cameron, luego Jonathan Demme y luego toda la bola de directores que trabajaron con Corman y que Corman los explotaba porque les pagaba una bicoca por hacer películas que hacían mucho dinero, la gran mayoría de ellas chafísimas, ¿no? Como se pueden dar cuenta. Pero bueno, a Bogdanovich le dijo, a ver, tenemos $130,000 disponibles para hacer la película. Roger Corman le dice, me debe Boris Karloff 2 días de rodaje de una película que nos quedaron pendiente ahí unos días de filmación, entonces lo puedes usar durante 2 días y lo único que te pediría es que utilices imágenes de la película última que habíamos filmado con él, que son esas imágenes que se ven de la película. La película TV UNAM la ha pasado hasta el cansancio. La película se llama El Terror, The Terror, si algún día la ven. Es una cosa muy rara, es la historia de un oficial francés que llega a tocar la puerta de un castillo a la orilla del mar, un castillo británico, estamos en la época de las guerras napoleónicas. El personaje entra a este castillo y el viejo dueño del castillo tiene un secreto por ahí guardado, él es Boris Karloff. El joven oficial francés que llega al castillo es Jack Nicholson, como pudieron verlo, muy jovencito. De hecho, Roger Corman le dijo, oye, el oficial francés es un muy buen actor, no sé si lo quieras usar como el asesino. Y le dijo Bogdanovich, no lo quiero usar, no me gustó. Si no, el asesino hubiese sido Jack Nicholson, eso es algo muy interesante. Entonces le dijo, mira, usa pedazos de la película, $130,000 y hazla como tú quieres, ¿no? Entonces, bueno, Bogdanovich, que es un gran conocedor de cine, como ya habíamos platicado, pues una de las personalidades que más le gustó entrevistar, igual que a François Truffaut, es Alfred Hitchcock. Entonces Hitchcock, una de las preguntas que le hace Bogdanovich es cómo se hace la planeación
de secuencias, de una producción, y bueno, Hitchcock lo fascina con lo que le contesta. Entonces Bogdanovich se pone a preparar la película y sobre todo la escena, todo el clímax en el autocinema era algo que él quería hacer de una forma muy especial. Le pasó el guión a otros directores, uno de ellos Sam Fuller, que es otro cineasta de culto, y Sam Fuller le da un consejo, le dice, mira, tu clímax puede ser uno de los clímax memorables de la historia del cine. Yo te sugiero que toda la lana de la película se la pongas a esa parte. Dice, porque lo demás no importa, lo demás como quiera lo resuelves. Pero ahí vas a necesitar coches, vas a necesitar gente, vas a necesitar mucho tiempo de filmación, entonces procura todo el presupuesto cargarlo hacia la escena del autocinema. Y bueno, finalmente Bogdanovich, pues con un reparto prácticamente de desconocidos, a excepción de, desde luego, Boris Karloff y pues de Peter Bogdanovich, a quien ustedes ya lo vieron actuando aquí en el papel de Sammy, que usa ese suéter amarillo imposible que solo no sé quién se lo podría poner más que Peter Bogdanovich. Pues bueno, ahí ven ustedes a Bogdanovich actuando él se acabó ahorrando otra parte del presupuesto porque él no se pagó, entonces finalmente él hace el papel de Sammy. Que vuelvan a ser este director joven, que confía en una figura clásica como Boris Karloff. Y la idea de esa primera idea de la película es muy padre. La historia de un hombre que ha interpretado a monstruos a lo largo de toda su vida, pero que llega un momento en que está cansado porque también la realidad está superando a la ficción. O sea, para cuando esta película se filmó, ya habían pasado algunos crímenes muy fuertes en la historia de los Estados Unidos, bueno, empezando por la muerte del presidente Kennedy, que no es casualidad que Bogdanovich, sobre todo en la escena de la carretera, recrea muchas veces la famosísima película de Abraham Zapruder. No sé si ustedes la han podido ver, la pueden ver en YouTube ya restauradísima. Había un señor en la Plaza Dealey en Dallas, Texas, que se llamaba Abraham Zapruder, un señor muy respetable. Tenía una cámara de Super 8, se quedó parado enfrente de donde iba a pasar la comitiva que traía al presidente Kennedy de visita ese 22 de noviembre de 1963. Y Abraham Zapruder, con su cámara de Super 8, es el que filma cómo la caravana da la vuelta, cómo el coche se va acercando al punto donde él está filmando, y él filma el tiro en el cuello, el tiro en la espalda y desde luego esa escena terrible de la cabeza de Kennedy explotando. Pues bueno, esa película que luego fue pues una de las pruebas en toda la investigación que se hizo para tratar de, bueno, como se pudiera, resolver el asesinato del presidente Kennedy, pues bueno, quedó filmada y finalmente aquí Bogdanovich la está recreando todo el tiempo en la escena de la carretera. Entonces, bueno, ya pasó lo del presidente Kennedy, ya se supo lo de un asesino serial llamado Ed Gein, que tenía la costumbre de profanar tumbas, jalar pellejos y hacerse trajes de pieles, pues un caso que ha generado muchas películas importantes de la historia del cine, por mencionar dos: Psicosis de Alfred Hitchcock y La Masacre de Texas o Masacre en Cadena de Tobe Hooper, pues son inspiradas en el caso de Ed Gein. Y Ed Gein era un ciudadano americano que tenía un severo problema mental, pero que pues además tenía estos fetiches raros que tenía en su casa. Y el otro caso terrible, que es sobre todo donde se cimenta una película como Targets, es el caso de Charles Whitman. ¿Ya había habido asesinos de masa? Sí, ya había habido varios. Bueno, uno de los casos más notorios había sido un muchacho que se llamaba Michael Watlock. Este joven, que también sufría de una serie de problemas mentales y emocionales muy severos, tomó un rifle, se puso en una carretera y empezó a dispararle a todos los coches que veía. Mató aproximadamente a 4 personas, dejó heridas a muchas más. El tipo fue detenido con vida, tenía solamente 16 años de edad. El tipo fue detenido con vida y finalmente llevado a juicio, pero en el juicio pues el abogado consigue que no se le condene a muerte porque se adjudica una enfermedad mental. Lo que sí hubo dentro del proceso fue que los parientes de las víctimas pidieron que se le juzgara o por lo menos se les pusiera una multa muy fuerte a los padres
En primera, por lo que había pasado, y en segunda, por dejar que un escuincle de 16 años tuviera acceso a un rifle de asalto, ¿no? Eso fue en 1964. En 1966, el 1 de agosto de 1966, Charles Whitman, un ex marine, un estudiante de la carrera de ingeniería en la Universidad de Austin, en Texas, armado con un rifle de precisión, se sube a la torre principal de la universidad. Esa torre tiene 34 pisos, es una torre inmensa, y desde la parte de arriba el hombre empieza, a partir de las 11:40 de la mañana, empieza a disparar a todos los puntos y todo lo que ve alrededor. Gente que estaba comiendo, niños corriendo, alumnos de la escuela que estaban en tránsito de un salón a otro, empezaron a caer por todos lados, y bueno, el resultado es 15 muertos en el lugar de los hechos, 31 heridos, que incluso uno de ellos falleció en el año 2002, todavía de las heridas que le dejó aquel atentado. Y bueno, pues, ¿qué pasó en aquel momento y por qué fue tan importante el caso de Charles Whitman? En primera, porque cuando ya se fue investigando el caso, fueron saliendo cosas muy, muy interesantes y muy terribles acerca de lo que lleva a una persona a cometer algo como lo que acabamos de ver. Aquí, en otro sentido que le da Bogdanovich, pero finalmente es lo mismo. Charles Whitman venía de una familia blanca, anglosajona, protestante, gringa, a más no poder. El padre ejercía una enorme violencia sobre la familia. Charles Whitman se va finalmente al ejército. En el ejército entra a una de las líneas más duras de entrenamiento, donde es también brutalizado miles de veces. Sale muy bueno para disparar, tiene una puntería verdaderamente infalible, y el tipo de repente pues se da de baja del ejército y decide estudiar la carrera de ingeniería. A lo largo de lo que sucede semanas antes del tiroteo, Whitman se queja de continuos dolores de cabeza, que se lo dice a personas de la universidad y se lo dijo a miembros de su familia. Claro, los miembros de la familia que sobrevivieron, porque antes del tiroteo, efectivamente, Charles Whitman mató a su esposa y mató a su madre, y de ahí se fue directamente a la universidad. Entonces, sin ningún control de seguridad, pues Charles Whitman sube a la torre de la Universidad de Austin y comienza el tiroteo. El que lo logra detener es un personaje llamado Ramón Martínez de la universidad, de la policía de Austin, quienes dicen, bueno, hay que agarrar a este cuate, no podemos dejar que siga mate y mate personas. Entonces, pues Ramón Martínez se la jugó, empezó a correr de manera en zigzag para tratar de llegar a la torre. Una vez que llegara a la torre, subir los 34 pisos, y finalmente pues Ramón Martínez fue quien le vació una pistola completamente a Charles Whitman cuando estaba allá arriba. Cuando finalmente se hace la autopsia de ley, pues Charles Whitman resulta que tenía un tumor en la cabeza, que tal vez haya sido lo que haya provocado toda esta cuestión de esta furia criminal con la cual, pues sí, efectivamente, como dice aquí el personaje cuando está en la tienda de armas, que dice que van a ir a cazar, ¿no? Porque están comprando tanto. ¿Qué van a ir a cazar? Pues vamos a cazar cerdos, ¿no? Eso él lo pone por escrito en alguna carta, dice, voy a ir a matar cerdos. Entonces, bueno, finalmente Charles Whitman pues muere abatido por la policía, y tenemos estas 15 víctimas mortales más otros 31 heridos, y sobre todo algo muy importante en términos de seguridad para los Estados Unidos. No existía un equipo de reacción inmediata para cuando ocurrieran estas cosas. Estamos en 1966 cuando pasó. Entonces no existía el famoso equipo, que es un equipo de élite en la policía americana, que se llama el SWAT, que son estos cuates que van armados hasta los dientes y que intervienen en situaciones de secuestro, de terrorismo o eso. Ese grupo SWAT se creó a partir del caso de Charles Whitman, porque se dio cuenta Estados Unidos que no estaban preparados para un asesino de masas que tuviera ese calibre y que tuviera esa capacidad letal de poder hacer todo lo que hizo. Entonces, por eso el caso de Charles Whitman dentro de la historia de la criminalidad en los Estados Unidos es muy importante. Bueno, pues Bogdanovich dice, de ninguna manera me quise yo regodear en la figura de Whitman,
Dice, pero sí quise hacer una película que tuviera esas dos líneas narrativas. Por un lado, este actor de películas de terror que ya se quiere retirar porque ahora los monstruos ya son mucho más reales que el monstruo de Frankenstein. Y por otro lado, tratar de seguir la cotidianeidad de un tipo que finalmente va a acabar organizando una masacre, ¿sí? Entonces la película va caminando en esas dos bandas. Desde luego, pues bueno, Bogdanovich aprovecha toda la primera línea narrativa para quejarse de Hollywood y quejarse de los productores y de los distribuidores. Las quejas no se van a acabar nunca, porque cuando la película se exhibe, Paramount, que fue la distribuidora, les obliga a poner un anuncio previo a la película donde, ya saben, ¿no? Los estudios curándose en salud, diciendo, esta película es una película que habla del exceso de armas en Estados Unidos, nosotros estamos a favor de que haya un desarme, etcétera, etcétera. Y Bogdanovich dijo, eso no va, eso no tiene nada que ver con la película es otra cosa. Finalmente tuvo que pasar así. Ya cuando la película pasó a video, Bogdanovich exigió que le quitaran esa parte. Dice, porque además toda esa campaña del desarme y todo es una absoluta falacia, ¿no? O sea, aquí ustedes ven esta primera escena donde lo vemos que compra balas para irse con el papá a tirar, y de repente abre la cajuela y tiene medio arsenal ahí adentro, ¿no? Luego vamos a ver muchos años después en Taxi Driver, ¿se acuerdan que hay una escena donde Travis va a comprar armas en un cuarto de hotel y el tipo abre la maleta y bueno, con ese arsenal puedes tomar el campo militar número 1 sin bronca, ¿no? Entonces, esta cuestión del armamento y la sociedad americana, hay recientemente, ahorita se me va siempre el nombre de la aplicación, pero es una aplicación como apocalíptica que te propone algunos escenarios que ocurrirían si Estados Unidos fuera invadido por distintos países, ¿no? Entonces, uno de esos escenarios es la Segunda Guerra Mundial da un volteón y entonces Estados Unidos y los aliados pierden la guerra. Entonces te ponen el mapa de Estados Unidos, Japón toma la mitad del Pacífico para acá y los alemanes toman la mitad del Atlántico para acá. Y entonces un comentario de un usuario me interesó mucho porque decía, eso no es cierto, eso no se va a lograr nunca, nadie va a invadir Estados Unidos, porque antes de que el ejército americano tome acción, todos los ciudadanos americanos están tan armados hasta los dientes que no van a dejar pasar a nadie antes de que el ejército haga algo, ¿no? Entonces, aquí lo que propone Bogdanovich, pues es este mercado de las armas que es verdaderamente alucinante, ¿no? O sea, puedes comprar una escuadra, puedes comprarte un rifle de precisión, puedes comprar balas como si fueran dulces, sin ningún problema. Entonces, bueno, eso es algo que la película no denuncia, pero sí está presentando. O sea, cualquier cuate en el cine, ¿no? Cuando ya se empieza a organizar la gente de la matanza, yo traigo un arma y todos los coches traen armas, ¿no? O sea, pues imagínense cómo... Y estamos hablando de 1967, cuando se hizo la película. Entonces, ese es un punto importante. La cotidianeidad del asesino está muy bien retratada. O sea, en primera, mostrar que el asesino no es negro, no es latino, no es un cuate jorobado con dientes chuecos y que camina así. No, es un joven americano, güero, ojo verde, que vive una vida muy extraña, porque el cuate como que no trabaja, como que vive con los papás casado con la esposa. La casa toda tiene su pianito, tiene colores pastel, la casa está muy bonita, la mamá hace las cosas de la casa, la esposa trabaja, pero es una esposa guapa, joven, ¿no? Rubia. Entonces este cuate como que, ¿qué hace? ¿Qué pretende, no? Está comprando armas y la primera vez que lo vemos le está apuntando a Byron. O sea, está en la tienda de armas y está probando la mira. Eso, pues bueno, cuando ustedes vean que a alguien le gusta probar armas apuntándole a la gente, pues ya habla mucho de qué tipo de personaje tenemos ahí detrás. Entonces el personaje se queja de dolores de cabeza, el personaje quiere decir cosas que no puede decir, y finalmente la vida se le va pasando hasta el momento en el que toma acción, le dispara a la esposa, le dispara a la mamá, dispone de los cuerpos, al pobre repartidor del súper también le tocó, ni modo. Y entonces vienen dos masacres, la masacre de la carretera,
y luego La masacre del cine. La masacre de la carretera está muy bien resuelta en términos cinematográficos. En primera, todo el sonido de esa escena se hizo en postproducción. No había manera de grabar sonido directo porque la película tenía muy poquito presupuesto y la manera como quería filmar Bogdanovich era muy rápida. Entonces lo que hicieron fue hacer la secuencia sin sonido y luego todos los sonidos meterlos ya en postproducción. Claro, ahí necesitas genios trabajando, y aquí quien hizo la edición de imagen y la edición de sonido se llama Verna Fields. Verna Fields es la señora que luego se va a ganar un Oscar porque rescató una película que era insalvable, que se llamaba Tiburón, de Steven Spielberg. Ella fue la que le dio el ritmo y le dijo a Spielberg: maestro, el 90% del material del Tiburón no sirve. Yo te sugiero que hagamos tomas y que recuperemos tomas submarinas para dar a entender que el tiburón está ahí, porque la gente cuando ve al tiburón de goma se va a morir de la risa. Y claro, le hizo caso al maestro Spielberg, Tiburón se vuelve la película más taquillera de su época, y entonces pues Verna Fields se gana un Oscar. Aquí está trabajando Verna Fields con Peter Bogdanovich. Entonces esa frialdad me encanta del personaje como lo retrata. Está preparándose para empezar a matar gente, y entonces el cuate saca su Pepsi, saca su sándwich, entre sándwich y Pepsi va matando gente en el camino. O sea, realmente así es como funciona la mente de un cuate como esos, ¿no? Oyendo rock a todo volumen en el coche, un deportivo padrísimo, ¿no? Es descapotable. Y luego, pues los destinos de los dos protagonistas se van a unir en el autocinema. En primera, bueno, ese retrato que hace Bogdanovich de cómo funciona el autocinema es maravilloso. Las palomitas, los niños jugando, cómo entras al autocinema y le pones las bocinas a los cristales, cómo la gente se va acomodando, van llegando. A ver, aquí hay algo importantísimo, jóvenes, muy jóvenes que nos están acompañando el día de hoy. Así era el cine, así se montaba la película en el proyector y se ponían los engranes y se prendía la lámpara y había un viejito que limpiaba el cristal, el espejito donde se reflejaba el foco y el focazo impresionante para poder tener el tiro de la imagen. Así funcionaba el cine. Eso también es algo que Bogdanovich nos hace como fijarnos de una manera muy precisa, ¿no? Así era el cine. El autocinema pues ya es prácticamente una diversión que tuvo, hay que decirlo, tuvo un revival en la pandemia, que sí en México hubo un enorme auge de los autocinemas, pero me estaba yo acordando, el autocinema Coyote ya no está funcionando, ¿verdad? Qué lástima, porque pues sí, es otro tipo de entretenimiento y es una forma distinta de ver cine, y sobre todo, todas estas películas guarras era lo que se presentaba en esos autocinemas, ¿no? O sea, ahí no ibas a ver una película de Tarkovsky, o sea, eso estaba clarísimo, ¿no? Y mucha parte del público no veía la película porque hacía otras cosas adentro del coche, ¿no? Entonces Bogdanovich va poniendo como todos los casos, ¿no? Tenemos bebés, tenemos chavitos que están con sus papás, tenemos parejitas que están en el faje, tenemos gente que está viendo la película, y cómo este cuate nuevamente se mete atrás de la pantalla, y además eso es muy simbólico, que los disparos salen de atrás de la misma pantalla, ¿no? O sea, viendo una película te pega una bala en la frente y te vas, ¿no? Entonces otra vez el montaje, otra vez cómo el personaje va disparando, pero ahí ya está Orlok. Y si bien se arma la masacre y si bien empieza el ataque también al personaje, el gran héroe de la película termina siendo nuestro gran Byron Orlok, que con todo y un cuarto de pulmón funcionándole, una fractura en la cadera que lo dejó casi sin poder caminar y sus 80 años encima, el viejo Boris Karloff se le para enfrente al asesino y ¡paz!, ¿no? Y le pone 3 soplamocos sensacionales para terminar con la amenaza, ¿no? O sea, finalmente lo que hace ahí Bogdanovich, y el abrazo final de Bogdanovich a Boris Karloff, es como reconocer su trayectoria y reconocerlo como uno de los grandes monstruos del cine, pero que nada tienen que ver con monstruos como el otro que vimos, que todavía cuando la policía lo agarra dice, creo que no fallé a ninguno.
O sea, el cuate está completamente deranged, ese cuate ya está perdido en la vida, ¿no? Y es muy interesante cómo cuando la película termina, el único coche que quedó en el estacionamiento del autocinema es el del asesino, ¿no? La película, si se fijaron, no tiene música, solamente la música sale de los radios, tocadiscos. Es una película que sí se vuelve muy crispante y donde sobre todo cómo aprovechar $130,000 de una manera tan inteligente de que la película no se ve chafa como todas las de Roger Corman, ¿no? Esta no se ve chafa, está muy bien interpretada, está muy bien planeada y sí llegan momentos verdaderamente muy aterradores. O sea, el que tú estés en un cine y empiece una matanza, eso es muy fuerte, ¿no? Y además va contra todo, o sea, mujeres, jóvenes, ancianos, o sea, va contra todo, ¿no? Y algo que creo que es lo mejor de todo, no hay la explicación chafa de por qué este cuate hace lo que hace. Eso me encanta en la película. Ya nosotros podremos pensar lo que queramos y si se atienen al caso de Charles Whitman, pues ahí viene específicamente qué fue lo que pasó. Pero aquí no hay absolutamente nada del cuate que diga es que me han tratado mal, es que el tipo simplemente agarra una pistola y tiene la sangre fría de estar matando gente, comiéndose un sándwich y tomándose una Pepsi. O sea, es algo absolutamente circunstancial, ¿no? Pero es un cuate que tiene una capacidad letal impresionante y eso es lo que lo vuelve mucho más peligroso, ¿no? Pues bueno, Bogdanovich estrenó esta película en 68, la alcanzó a ver Boris Karloff, les decía yo que le fue muy mal en su momento, pero conforme fueron pasando los años, el prestigio y el nombre de Bogdanovich se empezaron a oír cada vez más, porque esta película en términos de taquilla americana es lo que se llama un sleeper. Es una película que entra y entra mal y de repente como que la gente empieza a correr la voz y la película empieza a subir y bueno, finalmente acabó siendo un muy buen negocio para Bogdanovich y para Corman. Y esta película le abre las puertas a Bogdanovich de un gran estudio que es Columbia, que le va a producir pues la película que vamos a ver la semana que viene y que es una de las grandes joyas de la generación de los 70, que se llama The Last Picture Show, la última película, que es, a diferencia de esto que es un thriller y es una película de terror y tiene todos estos elementos, es una película que es un estudio casi de entomólogo a la vida de un grupo de jóvenes en un pueblo tejano a finales de los años 50, filmada en blanco y negro, con una capacidad de nostalgia y de emotividad muy importante, y esa es la película que acaba situando a Bogdanovich en el primer plano de la generación de los 70, antes del Padrino, antes de Contacto en Francia, antes de las grandes películas de Scorsese. Bogdanovich es el primer gran nombre de la generación de los 70. Esa es nuestra película de la semana entrante, sábado 5 de la tarde, nos vemos para ver The Last Picture Show. Y bueno, pues esto fue Targets. ¿Qué les pareció? A ver, cuéntenme. Silvia, adelante. Yo tengo una duda porque a lo mejor sí. Estoy sobreinterpretando, pero sí. Cuando ya viene Orlok. Ajá. Pero va sobre él, sí. Como que él lo presentía o sí. Que aquí yo como que lo estaba sabiendo, ¿no? Ajá. De antemano. Entonces empieza a tirar y de este lado se ve el personaje. Ajá. Y le tira de este lado y también se ve el personaje. Acá está. Es un efecto sí. de espejos, pero para mí yo lo tomé como lo que está pasando en su mente. Está como muy... Claro. Como en lo que era el Chapultepec, la casa de los espejos, ¿no? Sí, claro. Sea, una locura, pues, de imágenes que se sobreponen y no necesariamente viene del frente lo que tú ves enfrente, sino... Es que ahí está precisamente uno de los temas que aborda la película, ¿no? O sea, lo que es el cine y lo que es la realidad. La gente ve al señor Orlok, que todo el mundo está en el autocinema. ¡Ay, el señor Orlok! Va a venir el señor Orlok. El señor Orlok está hasta la madre de la imagen cinematográfica. O sea, lo ves que es un hombre que ya está harto, ya está cansado, ya no quiere seguir explotando esa imagen. Es heavy drinker, por lo que se da a entender, le gusta el trago. Y por lo que está pasando y la decisión que toma de retirarse, de la forma en que lo hace,
se está condenando a la soledad total y además no le queda mucho tiempo. Entonces, el enfrentar al asesino de manera frontal, que eso es algo muy fuerte, o sea, cuando tú ves que un tipo está haciendo esas cosas, o corres por tu vida o te le avientas y lo agarras. Ya ven hace poco la masacre esta que hubo en Australia, que finalmente alguien se animó a pasarse atrás de uno de los tiradores, a hacerle una llave china y hacer soltar el rifle, si no hubiera seguido matando gente. Pero aquí el señor Orlok también lo hace por un asunto de sentirse de nueva cuenta útil. Y lo hace de esa forma, o sea, el viejo se le pone enfrente. ¿Quién sabe cómo haya sido que Boris Karloff se te venga encima en cualquier momento de su vida? Era un tipo muy amenazante. O sea, lo vieron en la película de los 30, la que está viendo en el cuarto del hotel. Pues por eso lo eligieron para el monstruo de Frankenstein. Medía 2 metros. Y además era un hombrón impresionante. Aquí, bueno, ya es un señor de 80 años. Pero el tipo se le abalanza, y además con esta cara que hace Boris Karloff de monstruo de película de terror, se le abalanza y de repente el asesino se da cuenta de que él también está en la pantalla. Y entonces llega un momento en que se destantea, le dispara a Karloff, bueno, le dispara a Orlok, y le dispara a la pantalla, y le vuelve a disparar a él, y le vuelve a disparar a la pantalla. O sea, lo cinematográfico y lo real. Entonces, él, por ejemplo, es muy fuerte cuando tienes un actor ya de edad hacer lo que se vea de joven. Entonces, cuando Karloff se está viendo en la película en el hotel, y lo ves fuerte, lo ves de, no sé, debe haber tenido 35 años cuando hizo esa película con Howard Hawks. Pues bueno, obviamente lo ves disminuido, lo ves ya grande, lo ves enfermo. Entonces, para Orlok es un paso enorme porque se vuelve a sentir útil. Es más, ya no lo vimos, pero lo más seguro es que le diga a Bogdanovich en el coche: oye maestro, sí vamos a hacer la película que sigue, ¿no? Porque ya agarró fuerza. Y finalmente el monstruo de la pantalla termina con el monstruo de la vida real, ¿no? Entonces no es sobre, ¿cómo dijiste? Para nada, eso es lo que quiere Bogdanovich. O sea, los dos monstruos, el cinematográfico y el real, se acaban enfrentando y el del cine le gana al de la vida real, ¿no? Que bueno, sería el final feliz de todos estos imbéciles que hacen estas cosas, ¿no? Pero desgraciadamente no es así, no es así. Como niño chiquito, ¿no? Exacto, esa imagen de él como niño chiquito, así como a punto de llorar, de pedir a su mamá, es terrible, ¿no? Entonces, bueno, Bogdanovich ha de haber estudiado de una manera muy, muy certera todos los retratos del FBI sobre estos personajes. Y bueno, lo que acabamos de ver en la película también es lo que se llama el asesino de masas, que es un asesino diferente al asesino en serie. El asesino en serie es un cazador. El asesino en serie ubica a la víctima, la va siguiendo durante semanas, y en el momento en el que la víctima, que generalmente tiene un patrón de conducta, una ruta, etcétera, etcétera, ataca a la víctima, y entonces como si fuera una araña se la lleva y ya le hará lo que el asesino quiere hacer. Y ese patrón del asesino, de cómo deja a la víctima, es lo que va marcando al asesino serial. Esto es un asesino de masas, así se llama, mass murder. El tipo que toma un rifle, se trepa a un lugar alto y empieza pum, 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 pum. No hay una elección de víctima, simplemente pasas enfrente, te dispara. Y pues bueno, esos son también cuestiones generalmente son brotes psicóticos. O sea, el tipo que entra a un McDonald's, mata a todas las personas dentro, y cuando sale del McDonald's no se acuerda qué fue lo que hizo, porque hay como una especie hasta de laguna mental. En el caso de Whitman se tipificó que no, él estaba perfectamente consciente cuando estaba disparándole a la gente en la universidad. Y bueno, pues ahí los policías fueron los que lo lograron agarrar, y la manera como lo logran agarrar es correr en zigzag para ir haciendo que pierda control, llegar a la torre, subir, y finalmente, ya que lo tuvieron enfrente, pues no le vas a preguntar: oiga, deje usted esa arma. No, llegas y le vacías la pistola, no hay de otra, ¿no? Pero sí está muy bien estudiado esa conducta del personaje, ¿no? No trabaja, vive con los papás, está casado, hace esta primera matanza, no le sale. Por ejemplo, hay un rasgo muy, muy importante
cuando se le acaba el cartucho del rifle y que agarra el rifle de la punta y se quema. O sea, ni siquiera tiene esa conciencia de qué está haciendo bien, ¿no? Se le caen las balas, se le cae la mochila, o sea, no es un cuate así perfectamente maquiavélico que haga las cosas. También es mucho de compulsión. Y bueno, pues esa frase, ¿no? Voy a cazar cerdos. ¡Auch! O sea, ya tiene pensado a todo mundo como seres inferiores, ¿no? Que eso es algo muy importante en el carácter de un asesino. Consideras a tu víctima alguien inferior y eso te lleva a matar. Por eso lo puedes matar con toda la tranquilidad del mundo. No tiene tu mismo valor, ¿no? Bueno, es terrible, pero sí. Adelante, amigo. Como quieran, adelante. Bueno, yo no he visto muchas de Bogdanovich. Sí. Sí. Claro. Claro que sí. Sí. Claro. La película es inquietante también, esta parte de él, sus inicios, es muy totalmente distinta. Sí. Sí, es una película, además, hay que tomar en cuenta eso para todavía darle un valor agregado de alguien que no estudió cine. O sea, Coppola, Lucas, Spielberg, bueno, Spielberg no, Spielberg se tardó muchos años en estudiar cine porque no lo aceptaron en las escuelas. Entonces, cuando, ahora ya de los años 80, no sé, creo que su mujer le debe haber dicho, oye, pues estúdiate una carrera, no seas así, ¿no? Oye, pero pues ya soy Steven Spielberg, sí, pero hazte una carrera. Entonces se mete a estudiar, ahora sí lo aceptaron en la universidad. Y entonces, pues los alumnos tienen que entregar una tesis, ¿no? Al final. ¿Y qué creen que metió de tesis? La lista de Schindler. Pues claro, pues cuando te gradúas con la lista de Schindler de la universidad, no. Pero en el caso de los demás, pues todos tenían formación técnica, profesional, cinematográfica. Y bueno, Coppola, Lucas, De Palma, Scorsese, ahí están. Este chavo que tiene 28 años cuando hace esta película, este chavo no estudia cine, ve cine. O sea, por eso Tarantino luego le mienta la madre a las escuelas de cine y luego los estudiantes de cine de ahí se agarran, ¿verdad, Marianita? Que no falta, el que dice, ay, no, pinches escuelas de cine no sirven para nada. Tarantino dice que no sirven para nada, porque él no lo aceptaron y él, pues, es Tarantino. Digo, sí, el maestro, el problema es que Tarantino tiene talento de Tarantino. Tú no tienes el talento de Tarantino, esa es una pequeña diferencia. Entonces, Bogdanovich aprendió de ver cine, aprendió de entrevistar a los directores que fueron del Hollywood clásico y que ya eran viejitos o ya eran personas mayores y de repente encuentran un escuincle baboso que sabe un montón de su cine. Y bueno, a mí me ha tocado, o sea, hay directores que se enojan y tienen toda la razón de que los entrevista fulano de tal y fulano de tal, no sé, por ejemplo, ¿quién les gusta? A ver, ¿qué ha venido últimamente? No sé, viene, supongamos que viniera Steven Spielberg a México y no falta el periodista que le pregunta, ¿y cuál es tu comida mexicana favorita? ¿No? Entonces, pues claro, Spielberg se enoja, ¿no? Scorsese se enoja. Entonces, cuando hay directores que tú entrevistas y que hay algunos que son como muy, muy amenazantes de pronto y de repente los vas entrevistando y se enteran de que te gusta su cine y que lo conoces, como mantequilla, te sueltan toda la sopa y te cuentan cosas increíbles. Yo de mis experiencias, perdón por ponerme de ejemplo, pero de mis experiencias más difíciles fue entrevistar a Carlos Reigadas, porque ya nos habían dicho además que Carlos Reigadas, si no le gusta lo que le estás preguntando, se para y se va, ¿no? Entonces, pues llega Carlos Reigadas, venía enojado porque el póster de la película, que era Post Tenebras Lux, no le gustó el póster que lanzó la distribuidora, entonces ya venía calientito, ¿no? Entonces pues se sienta, empezamos a platicar, él estaba muy de malas y de repente pues yo me lo empecé a agarrar, a ver, Japón, Batalla en el cielo, Luz silenciosa, pum, 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 quedamos fascinados, nos fuimos a 1 hora de programa, Carlos quedó agradecidísimo y es eso, ¿no? O sea, imagínense que llegas con Orson Welles, para las pulgas de Orson Welles,
Y te llega un escuincle baboso de 22 años y de repente el escuincle baboso te suelta toda la estructura de Ciudadano Kane y de La Dama de Shanghái. Pues ya, o sea, no solamente le das la entrevista, te hace su cuate, ¿no? Orson Welles fue gran cuate de Bogdanovich. John Ford, que pues siempre era una especie de tótem del cine americano, con su parche y todo, ¿no? Pues bueno, era el señor que decía, yo soy un viejito que hace westerns, yo no tengo que contestar nada, ¿no? Pero a ver el mensaje en sus películas, ¿cuál es? Para mensajes Western Union, o sea, yo no doy mensajes. Pues bueno, Bogdanovich se lo ganó, y uno de los grandes libros sobre John Ford es de Peter Bogdanovich. Entonces era una especie de encantador de serpientes, era eso, era un encantador de serpientes. Entonces pues, todo mundo caía a los pies de Bogdanovich, ¿no? No nada más grandes directores, también mujeres muy guapas que anduvieron con él, pero Bogdanovich era eso. Además tenía como esto, así como lo vieron ahorita que entra en su coche amarillo acá super mamón, pues así logró conquistar a medio mundo en Hollywood. Luego se la pasó toda la vida adulta, se la pasó con un gasné estilo Mauricio Garcés, que no se quitó jamás en la vida. Entonces era como un tipo muy, como un güey que sabe mucho, pero también es hiper mamón si lo dejas, ¿no? Entonces, bueno, lo invitaban a todos los talk shows, daba entrevistas por todos lados, hacía comentarios de DVDs, y todo lo hacía con un profesionalismo enorme y con una sabiduría enorme. Pero, de alguna forma, pues sí, esta película es muy diferente a lo demás, pero eso es un valor bien importante que me gustaría que le dieran a la película que vieron hoy. Es un cuate que no estudió cine, aprendió cine de ver cine. Y bueno, esto lo pones como ejercicio de escuela de cine y sería la mejor ópera prima que produciría la escuela en su vida, ¿no? Porque tiene emoción, porque tiene tensión dramática, porque tiene buenas actuaciones, porque le quiere hacer un gran homenaje a un viejo maravilloso de la historia del cine, que además se acabó enamorando también de Bogdanovich, ¿no? Y que bueno, acabaron siendo cuates los últimos. O sea, se nota mucho cuando se ponen la borrachera juntos en el hotel, se nota mucho que hay mucho cariño entre Karloff y Bogdanovich. Y no era así de, en 2 años se hizo su cuate, no, se hizo su cuate en una semana. Platicaron de la película en una semana y le dijo, oye, pero pues nada más tengo 2 días. No, yo te regalo 3 más. Y que te regale 3 días más de rodaje a alguien que tiene un cuarto de pulmón funcionándole, sí lo tienes que agradecer con toda la vida, ¿no? Entonces sí, Bogdanovich es un cineasta que va a ir cambiando, que se va a ir profesionalizando, pero esto a mí me parece una maravilla. A mí me parece realmente una maravilla. O sea, de tanto, incluso películas que vemos actualmente no tienen la fuerza que tiene esto que acabamos de ver, ¿no? Y no es ninguna pretensión de nada, es contar una historia y emocionarte. Y bueno, la gran mayoría de nosotros nos echamos 10 versiones de Frankenstein, entonces Boris Karloff tiene que significar algo para ustedes, ¿no? Entonces sí, ver al viejo ahí caminando y te acuerdas de él con su Frank Wood, ¿no? Pues es ese mismo señor, nada más que ya pasó el tiempo. Y también es hablar de la historia de Hollywood, o sea, ¿qué hizo Hollywood con todas esas grandes figuras? Los hizo a un lado, la mayor parte de los casos los hizo a un lado. El compadre, bueno, se supone que no se soportaban mutuamente, pero Bela Lugosi acabó heroinómano y acabó siendo enterrado con su traje de Drácula, porque él creía que era Drácula y quedó olvidado por Hollywood. El único que lo peló fue Ed Wood, ahí en Plan 9 del espacio exterior, ¿no? Qué bonita película, es la mejor película de Tim Burton, es una chulada, ¿no? Pull the strings, es maravilloso, ¿no? Pero pues Hollywood olvida a las grandes estrellas. Entonces aquí Bogdanovich es como darle un abrazo a Boris Karloff y decirle, ya vas de salida, pero te vas a lo grande. O sea, de Frankenstein a Targets son casi 40 años, pero qué nivel de actor teníamos ahí, ¿no? Pues es que era un actor shakespeariano. Karloff le dolió, dice que sí le dolía, eso sí le había dolido toda la vida. O sea, yo había Hamlet, yo quería ser Macbeth, yo quería ser el Rey Lear, ¿no? Y acabé en Frank Wood, ¿no? ¿Cómo le dice al doctor Pretorius? Le dice,
no, you go, you stay, we belong there, pum, ¿no? Y volamos todo el castillo. Pues sí, o sea, pero bueno, de que se hizo multimillonario, fue multimillonario Boris Karloff, eso sí, ¿no? A ver, ahora sí nuestro amigo, por acá tantito, permítame. Mencionaste sí. Lo de los directores, bueno, críticos de cine, la Nouvelle Vague. Claro. Muchos salieron de ahí de Alex y de cine. Sí, claro, allá en Francia. Y era el modelo que tenía Bogdanovich también. Claro que sí, nos vemos. Adelante, adelante. A mí lo que siempre, ya sabes, me gusta es la fotografía. Sí. La imagen que me impactó de esta película es cuando están en la, se puede decir, la última cena. Sí. A mí me impactó porque está el papá, la mamá, Sí. la esposa y están, vamos a darle gracias. Sin saber que al otro día. Exacto. Y a mí me impactó esa imagen, ahorita la tengo aquí. Sí, es como la última cena, sí, perfecto. Sí, sí. Y también un poco lo que son los diálogos. Cuando dices que tienes que presentarse, ya estoy hasta la madre, ya no sé qué. Sí. Y llega un momento que les dice, es que ya a los jóvenes no les da miedo esto. Les Claro. da más miedo. Claro. Ahora sí conoce los loquitos que están allá afuera. Y cuando le pega al chamaco dice, a esto es a lo que le debería. That's what I'm talking about. Sí. Eso fue lo que me encantó, esas dos cosas. Sí, sí, sí. Bueno, y en medio está Vietnam. Estamos en 67. O sea, el verdadero terror es que te manden allá al suroeste asiático a que te maten, ¿no? Entonces, bueno, ahí están los verdaderos monstruos. Frankenstein, ¿qué? Ya no importa. Exacto. Pero sí le dio miedo al último, porque... Sí, cuando lo ves en la pantalla y en la vida real, pues sí. Sí, claro, claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Adelante. ¿Cómo lo recibió la crítica en Estados Unidos? Fatal, fatal, o sea, no. Sí. Claro, claro. Sí, sí. Y esas escenas que muestran principio que hacen acordarse de lo de Kennedy. Sí. ¿Cómo lo recibieron? Mira, en su momento lo recibieron muy mal, o sea, la película tenía, pues era una producción de Roger Corman, con lo que todo el mundo decía es chafa, ya de antemano. Entonces, ese fue un primer problema. Un segundo problema es que la película manejaba estas dos historias y, por ejemplo, la crítica del momento decía, es que no combinan la del actor viejo con el asesino. Más bien no la supieron ver y creyeron que era una película más de explotación. Y claro, es muy impactante, o sea, si a nosotros 50 o 60 años después nos impactan estas imágenes, imagínate en el mero momento. O sea, 1967, en 68 van a matar con un disparo de francotirador a Martin Luther King, te van a matar a Robert Kennedy. O sea, ve cómo los plomazos están constantes. Entonces, claro, la película era sumamente incómoda en su momento. Conforme fueron pasando los años, pues bueno, finalmente se agradece la participación de Boris Karloff, se agradece este valor agregado que les digo de que la película esté hecha por un chamaco de 28 años que no estudió cine y que tiene un gran sentido del cine. Y finalmente, pues que los asesinos seriales donde se quedó Targets, ahí empezaron realmente todos. O sea, ahí arranca Ted Bundy, allá arranca Henry Lee Lucas, allá arrancan todos los grandes. Entonces esa reflexión de el monstruo, Freddy Krueger, Chucky, Jason, esos no son nada. El problema es un cuate que te lleva a su casa, te droga, te corta en cachitos, te guarda partes tuyas en el refri y las otras las empieza a cocinar. Ese es el monstruo real. Y además puede salir a la calle como cualquiera de nosotros sin ningún remordimiento y sin absolutamente nada más que decir. Ese es el monstruo real, ¿no? Entonces también estas cuestiones de la imagen real, la imagen cinematográfica, pues ya a partir de ahí también empieza mucho metacine, donde de pronto la realidad y el cine se están todo el tiempo contrapunteando, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio de que si vienen a ver a Cinemanía, desde luego, Nueva Ola y Sin Aliento, pues es metacine, o sea, van a ver la película de Godard y luego cómo Godard se vuelve personaje de ficción, y Belmondo y todos ellos, ¿no? Entonces ya también esa es otra línea que abrió películas como Targets, ¿no? Pero en su momento le fue horrible, o sea, costó $130,000, que no es nada, o bueno, era muy poco,
pero con el tiempo fue que realmente ya fue un negocio para todos y bueno, pues sí, la última película de Boris Karloff, ya después el tiempo le fue dando su justo lugar a Targets, ¿no? Adelante. Bueno, dos comentarios bastante simples. No. Quizás una simpleza justamente, pero me gustó ver cuando va a la tienda de las armas, cómo dice Sí. Targets ahí. Sí, Targets. Luego, Sí. me quedé un poco con la duda, no sé si me disasocié por un momento o no, pero no pasa cuando asesina al papá, ¿o sí? No. O sea, asesina a la esposa, A la mamá ya y no al se de la sabe. tienda que estaba ahí esperando su propina. Y Sí. luego otra cosa, cuando está en la escena de la carretera, yo me reflejé mucho en el personaje que va subiendo la escalerita y lo ve. Sí. Y pensé, o sea, con mi personalidad, digamos que me trasladé a ese personaje y Ajá. pensé, yo lo hubiera empujado, me hubiera sentido Superman de haber matado a alguien, pero con eso hubiera Claro. evitado que matara a otras no sé cuántas personas. Claro. Y eso para mí fue como importante en la película, verme reflejada de alguna forma. ¿Qué hubiera hecho si hubiera sido otro personaje? Sí, claro. Sí, claro, muchas gracias. No, de ninguna manera son comentarios simples, ni mucho menos. Sí, o sea, la película te pone mucho como en el aquí y en el ahora de qué harías tú si ocurre una cosa como esas, ¿no? O sea, por ejemplo, la reacción de la gente cuando empieza el tiroteo en el autocinema y apagan las luces. ¿Para qué? Para que no te vea, porque si te ve te va a disparar. El señor que no apaga la luz al tiempo le suelta el plomazo. Entonces, aquí tengo un arma y la gente se empieza a meter entre los coches para tratar de ubicarlo y llegar. O sea, finalmente tenemos un sentido de supervivencia. Y bueno, el otro pobre que oye algo raro, sube y el otro finalmente lo acaba aventando. Pues sí, o sea, pero como que cualquiera podemos ser, cualquiera de nosotros, ¿no? Y finalmente el señor Orlok, ¿no? Que pues sí se le avienta de frente y vámonos, ¿no? Pero sí, es una película que te pone mucho en esa situación de estás en un lugar cerrado y qué pasa si de repente empiezan a matar gente. Eso es algo que muchas películas luego van a hacer. Hay una película de terror de Mario Bava que se llama Demonios, que no sé si te acuerdas tú de esa, que están en un cine y de repente se suelta una posesión satánica dentro del cine. Y la que está poseída muerde a la gente y se poseen, entonces va haciendo una hilera de poseídos. Y la gente sigue viendo la película y la gente grita porque es una película de terror, pero realmente se están comiendo a la gente adentro del cine, ¿no? Entonces, ese tipo de juegos es lo que propuso de alguna manera Targets, ¿no? También hay una película con Goldie Hawn que se llamaba Juego Sucio, Foul Play, donde ella está en un cine y de repente el güey que está con ella lo matan de un disparo en el cine. Y cuando ella voltea y lo ve muerto y grita, la gente está viendo una película de terror y todos gritan al mismo tiempo. Entonces, cuando se acaba el grito, nadie se dio cuenta que hay un muerto, ¿no? Entonces, esa cuestión del cine, el encierro, lo claustrofóbico que se vuelve el espacio, porque pues aquí se supone que es o sea, el autocinema, yo me acuerdo del autocinema de Satélite, era una extensión gigantesca, pero estás atrapado y además los disparos vienen de la pantalla. O sea, eso también es muy metacinematográfico, ¿no? Estás viendo una película de terror y de repente me empiezan a disparar desde adentro de la película. Pues sí está fuerte, ¿no? Muy bien. Por allá, Ana, sí. Luego joven, ajá. Algo tan sencillo como el vestuario, porque Ajá. mucho justamente no estamos viendo un sujeto de negro, tatuado. Sí, no. Un tipo con un suéter Sí. vestido, no, o sea, de blanco y beige con sus zapatos. Es muy terrorífico. Es como suéter de César Costa, ¿no? O sea, sí, no. Su peinadito, el terror está en sus acciones y en su cara. Claro. Yo no creo que no he visto nada de Peter ninguna de las películas. Ok. Entonces, me impactó mucho, me gustó mucho. Saber que la hizo a los 28 años, guau. Sí, 28 años. Prácticamente tiene unas tomas preciosas. Sí. Y sí es muy incómoda, ¿no? O sea, que estemos en el 2025 acostumbrados y apenas ayer, o bueno, la comunidad de Australia y tenemos días horribles en nuestro día a día, aún así, a mí me cuesta mucho verlo en la pantalla. O sea, es como con las noticias, es como que de hoy no quiero ver. Sí. Pero están súper bien hechas las escenas, o sea, para tener tan poco dinero. Está increíble, la escena de la carretera es muy impresionante. Claro. La pobre que se baja a tratar de pedir ayuda, híjole, esa sí es. Sí, yo pensé que ya la había librado. No.
Sí. Sí, no, no, para nada. Sí. Lo del reflejo en el espejo es maravilloso. Ay. Y el otro dice, tengo una pesadilla, me despierto y te veo. Qué padre. 1 hora y media perfectita. Sí, luego, sí. No, luego fue película de precisamente película de autocinema, de programa doble, sí, o sea, la fueron ahí vendiendo, pero la gente fue corriendo la voz. Entonces ya Targets la pasabas tú en un cine a la medianoche y se te llenaba el cine. Entonces así fue como tipo el show de terror de Rocky. Fue una película que fue ganándose público así, ¿no? Muy bien, gracias Ana. Adelante. En primer lugar, pues agradecer a Cinemanía, agradecer a ti también por tener este espacio donde podemos debatir también acerca de las largometrajes y todo lo que conlleva el mundo. Sí. Más allá de todas las virtudes y cosas del filme, yo creo que es un lugar que pueda hablar de cine, Sí. creo que la dramática se debe hacer a lo largo de los años. Ajá. Simplemente el derecho de poder generar una experiencia sostenida en el estructura, sino también de ciertas perspectivas que puedan llevar a una premisa coherente. Sí. Yo considero que, si bien es cierto que hay un elemento de académico, hay las criminalidades que hay entre lo que estamos observando y el universo que se está planteando, que es muy cercano a la realidad de ese entonces, sí. En términos del actor o protagónico, pues creo que no se le saca provecho en el sentido en el cual las historias, más allá de que están entrelazadas, sí. no tienen un clímax donde podamos tener la fuerza protagónica y la fuerza antagónica que se contradicen en sí mismas y que puedan ayudar a resolver el objetivo que tienen ambas. Sí. Porque ambos personajes, teniendo en cuenta que es una coral, tienen un objetivo que es muy difuso. Y si bien es cierto que son activos, terminan siendo pasivos en la obtención, en la acción dramática en torno a la consecución de su objetivo, ¿no? Y creo en ese sentido que inclusive el personaje que se escribe el mismo diálogo y que el mismo interpreta tiene un objetivo mucho más palpable a lo largo de la ruta, que es poder tener al actor en la película que él quiere construir. Claro. O sea, ese es el único objetivo concreto que encuentro en toda la trama. Yo siento que hay muchas historias que, si bien son maravillosas, vale la pena contarlas en otra disciplina artística. Creo que la narrativa y la dramática por eso son completamente diferenciadas, y sí entiendo que desde el siglo XX, pues el cine como la disciplina artística, que es el medio industrial de explotación igual, con el cual muchas generaciones han crecido, con el cual yo he crecido, las generaciones siguientes están creciendo. Es la forma en la cual entienden y comunican la forma de poder contar una historia. Claro. Pero siento que hay ciertos patrones o ciertas características elementales que existen en la dramática que a mí me faltaron, ¿no? En este largometraje. Creo que se disfruta muchísimo a nivel temático, a nivel de propuesta y dirección es maravillosa. Sí siento ahí que hay unas partes flojas en el guión que a lo mejor pudieron haber hecho una historia mucho más concreta de lo que buscaba. Creo que la característica metadigética, y creo que lo mencionaron, junto con el elemento de la música extra digética, que era maravillosa. Pero sí creo que si hubiera quedado un poco más claro cuál es el objetivo de cada uno de los coprotagonistas y de cómo en el entretejido de historias en ese clímax final realmente se hubieran contradecido entre sí, hubiera quedado un poco mejor organizado. Pues sí. Sí, seguramente sí, pero bueno, también hay que pensar que era una película. O sea, cuando Roger Corman te daba dinero para una película, era buscar la forma más comercial posible de regresar esa inversión y multiplicarla. Entonces también Roger Corman no era mucho de estructuras y o sea, que funcione la película y la gente vaya, es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que yo sí siento es que se apoya mucho,
Bogdanovich en la presencia de Boris Karloff. Y como el que esté Boris Karloff, a muchos espectadores ya no les va a dejar dudas de mucho. Pues bueno, ya para qué las digo yo, si ya estando Boris Karloff, toda la historia de Boris Karloff, si es que el espectador es cinéfilo, le va a llenar todas las respuestas posibles, ¿no? Para otros espectadores no, que no conozcan a Boris Karloff, no les va a decir absolutamente nada. Pues la historia de un viejito, ¿no? Sí. Y el caso de la línea argumental del asesino, a mí me gusta por la capacidad de observación de Bogdanovich, de cómo uno de estos personajes va creando todo para llegar a ese... Él sí tiene un clímax, finalmente el clímax, que además es el clímax que todos estos personajes por lo general persigan, es que la policía los elimine. Los cuates son suicidas en potencia, saben que en cualquier momento los van a eliminar, pero como él dice en la carta, antes de irme yo, se van a ir varios. Entonces, esa parte, si lo analizas desde el perfil psicológico de un asesino, está perfectamente bien tramada por Bogdanovich. Entonces, sí, la película va caminando como en dos líneas paralelas, que solamente en el punto final de la línea se van a acabar encontrando. Y sí, responde mucho también a lo que el propio Roger Corman le ha de haber pedido. O sea, yo quiero un clímax así donde el viejo agarre fuerzas y se le ponga enfrente a este cuate, ¿no? Pues, bueno, pues ahí ya los tiene, ¿no? Sí, finalmente, ya si la semana que viene vienes a ver The Last Picture Show, ahí sí aguas, porque la capacidad de disección que tiene personaje por personaje es impresionante. Esto es una ópera prima, o sea, finalmente aquí él está contando una historia y le sale muy bien. Ya va a ser mucho más impresionante su labor narrativa en otras películas posteriores, ¿no? Bien, adelante, Anita. Sí, sí. Y justo no es una relación donde se esté persiguiendo tal cual, ¿no? El policía Sí. a los malos y así, pero tiene la sensación que deja el actor, siendo actor, como detective de policía, de decir, ya no es mundo para los viejos, ya no es Sí. ya no es mundo para estos monstruos, ¿no? O sea, ya lo que viene ya me rebasa. Sí, claro. No lo voy a atrapar nunca. Así es. Y al final sí lo hace, al final lo atrapa, él lo atrapa. Sí. Y es una sensación súper satisfactoria de verlo así, ¿no? Como justo, Sí. ya no importa lo que pase, o sea, yo le disparo a mi secretaria y está haciendo un desastre. Claro. Y es un superhéroe, ¿no? Claro. Sin arma, él no llevaba un arma. No, las manotas. Sí, las manotas. Sí. Pero yo siento que justo el hecho de que sean separados y converger en el clima es algo que me gustó mucho, ¿no? Que no Sí. tenía que ver con el otro Sí. era pan ni odiaba, no era de estos que van a matar a una Sí, estrella, no. ni nada. Y se encontraron, pero me gusta mucho ver lo que pasa al final, ¿no? Que lo ve en la pantalla, que lo ve en Sí. la pantalla. Y siento justo como decías, que es muy curioso que el asesino lo escribió en rojo, ahí lo llamaron a escribir, ¿no? Sí. Y ese se cumple su objetivo. Está orgulloso porque no falló casi ni un tiro. Sí. Se debería sentir medio lento porque se cayó todo, estaba buscando en la coladera con las armas, ¿no? Sí. Y el actor al final, siento que también logró mucho, ¿no? Porque pasó de renunciar exclusivamente a sus proyectos, que ya estaba planeado, Sí. de que casi le da el patatús al sujeto de la publicidad, ¿no? Porque ya tenía todo organizado para la presentación del autocinema. Y al final, bueno, dice que voy a cumplir con eso. Esa relación entre Sammy y él, pues es lo que lo motiva, ¿no? Claro. A la construcción, después a la y a la presentación. Y bueno, a mí sí me gustó mucho cómo lo resolvió. O sea, siento que para hacer su ópera prima de 18 años, Sí. híjole, pudo Sí, haber sí. fallado de muchas maneras, ¿no? Y yo lo sentí muy bien. Me gustó mucho porque me resolvió esa temática. Claro. La maldad, ¿no? Y sí nos da él también, cuando muestra el periódico, incluso muestra, mira, aquí es un tiroteo, ¿no? Sí. En el Walmart, ¿no? Sí. Y al final, como decía el doctorada, empecé hace rato la parte final, ¿no? De que cuando dice, esto es lo que me daba miedo, o sea, por esto no quería yo seguir haciendo las cosas, por esta basura.
Sí. Y hasta saluda a los hola. No, lo que lo mueve a ser el superhéroe es cuando ella queda herida. Sí. Eso es lo que lo mueve. O sea, si no, no hubieran salido ni del coche, o sea, hubiera pasado todo y ya. Pero en el momento en el que ella queda herida, es donde el viejo agarra fuerzas y vámonos, y se va como... Ya lo había visto. Sí. Hay alguien y la escena se ve padrísima. Sí, sí. Pero eso me encanta, por ejemplo, este detalle, que es un detalle de dirección. Cuando el asesino agarra su maletón y de repente lo agarra y casi se va con el maletón. O sea, no es Schwarzenegger matando gente en Terminator, o sea, que nada le pesa y todo le queda perfecto, ¿no? O sea, esto es tan cercano a lo que puede ser una experiencia real. Como decía Hitchcock, ¿no? Dice, bueno, mis asesinos en mis películas todos lo hacen de una manera muy precisa porque son de ficción. Dice, muy poca gente en el mundo ha matado gente. Entonces, cuando matas a alguien, haces un batidillo, haces un chorro de cochinadas, la gente luego no muere, luego hay que rematarla. Entonces, dice, es muy pesado matar a alguien en la vida real, ¿no? En el cine les pegan un balazo y se mueren, ¿eh? Sí, pero de un balazo te mueres en 3 horas si no te atiendes. Entonces, eso es lo que la película plantea, pero lo plantea tan bien con este personaje tan aterrador que no tiene el menor remordimiento de nada y para quien todos son cerdos, ¿no? Ya lo dejó muy claro él justo antes de la matanza, voy a matar cerdos. Ya, no hay más que decir. Sí, no. Sí. Sí. Pero todo fue por lo que le dijo Sam Fuller, guárdate toda la sangre para el final, porque el principio no tiene caso, o sea, si la esposa explota no tiene caso. Que truenen al final, que se vea que le disparan de la cabina telefónica y entonces ve cómo el vidrio se mancha de sangre, ahí es donde la sangre tiene que entrar, ¿no? Sí. Sí. Entonces, si vemos ese aspecto ahí frustrado, Sí. de hacer. Y no sabemos nunca la motivación, también eso está interesante, ¿no? Es que me pegaban de chiquito. ¿Qué importa? O sea, finalmente ya todos los muertos de la película pues, pagan todo, ¿no? Adelante, amigo. Sí. Pues no sé, yo últimamente estoy disfrutando más los comentarios de los compañeros que estamos viendo la función que la función misma, porque en la presente película a mí realmente me dejó muy inquieto, sí. Por lo que decía la compañera, si yo me pusiera en el lugar de él, sí. Y lo más inquietante es que cuando yo me ponía en el lugar de él, pues podía ser yo mismo, entonces yo mismo me ponía en un peligro inminente yo mismo, porque lo que está planteando la película es que cualquiera, de cualquier condición, puede desequilibrarse en un cierto momento, claro, sí. Y hacer una barbaridad como estas. Sí, sí. Y luego lo que me inquietó y lo que posiblemente evitó que tuviera una gran taquilla es que realmente a los espectadores medios y comunes realmente no nos están llevando de la mano explicando las causas de la conducta de este individuo. Entonces eso mismo es lo que hace que entremos en una zona oscura como espectadores, y yo francamente como persona y como espectador yo creo que no disfruto un lugar que de plano me esté poniendo un espejo, que me digo, mira, podría ser tú. No, porque yo vengo al cine tratando de desligarme de mí mismo, claro. en un sistema de entretenimiento, pero claro, si toman alguna emotividad que me levante, eso sí me gusta, pero aquí la emotividad me la están echando todo encima. Sí, no es. Entonces psicológicamente a mí me pesó la película.
Sí, lo entiendo, perfecto. Y luego hay otra situación. Uno siempre piensa que hay causas profundas para desencadenar conductas que rayan en esta sociopatía. Cuando alguien me explica a mí que hay una causa verdadera de peso, yo lo acepto como si fuera un fatalismo del destino, como si fuera mi propia circunstancia que me atrapa. Pero cuando es un tipo medio, que no tiene problemas económicos, emocionales, viste bien, es guapo, dice, bueno, si ese le pasó a eso, pues ¿qué nos espera los morenitos, chaparritos, feos? No inventes. Yo la verdad quise escaparme, pero aquí estoy. Qué bueno, qué bueno. Quise escuchar el comentario de los compañeros. Mira, hablando de motivaciones profundas, como 5 años después, no, como 20 años después de esto, una niña de 16 años llegó un lunes a su escuela armada con un rifle y se situó en la cafetería de la escuela y empezó a dispararle a maestros, alumnos, todo. No la abatieron, la lograron detener, y cuando ella da el testimonio de por qué hace lo que hace, dice, es que los lunes son muy aburridos. Y era lunes, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer un lunes que no sea aburrido. Pum, 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 pum. No hay motivación profunda, o sea, obviamente había toda una historia detrás de ello, pero la motivación de la niña era, ay, qué hueva los lunes. Todo el tiempo pasa lo mismo, ¿no? Vamos a hacer que no pase. Perdón, ahorita que habla de la niña de la hueva de los lunes, yo creo que todo mundo sí tenemos nuestros instantes de hueva existencial. Ah, sí, claro. Pero claro. La gran hueva de la película es la hueva existencial y final del gran actor Boris Karloff. Sí. O sea que él ya no está para lucir. No, ya él ya se está muriendo. Además, él ya se está muriendo, él ya lo sabe. Ya no tiene que lograr nada, lo que logró pues fue lo que no va a hacer, tiene dinero y bueno, tiene al final de su camino el cariño de esta china que no me parece china, pero bueno, ahí está la china, hasta en eso hizo la broma director, ¿no? Fíjate que Bogdanovich le dijo que pensaran muy bien la escena cuando él se baja del coche y va hacia el asesino, por lo de la cadera de Boris Karloff. Y le dijo, no lo tienes que hacer, o sea, podemos cortar y ya estás tú ahí con él y nos ahorramos toda la caminata. Dice, no, es que yo quiero caminar. O sea, ¿cómo me van a creer que soy un héroe si no camino? Y tendré mi cadera con artritis reumatoide, pero me voy a aventar la caminata. Pues vas. Claro, sí. No, y además va guapísimo, va con frac, va con su pajarita, el tipo va impecable, le ves en la cara, ya se está muriendo Boris Karloff. Pero bueno, que un chamaco de 28 años de repente te inyecte vida y te haga una última película que no desmerece con todos los clásicos que hizo Boris Karloff, eso es precisamente algo que una personalidad como Bogdanovich le puede dar a un actor o le puede dar a una película. Los directores que son cinéfilos, cuando aparecen este tipo de personajes en sus películas, es por una razón muy específica, ¿no? Por ejemplo, Ettore Scola, Nos amábamos tanto, de repente hay un momento donde los personajes andan en una ambulancia, andan ahí echando desmadre, y de repente no los dejan pasar en las calles de Roma, tienen una calle cerrada. No, ¿por qué? Ya como buenos italianos, pues echar relajo, a reclamar, y dicen, no, espérese, es que está el maestro Fellini, está filmando una escena en la fuente de Trevi, por eso está cerrado el tráfico. Entonces los otros se bajan de la ambulancia para chismear, y está la fuente de Trevi, está Fellini sentado leyendo el guión, y Marcello Mastroianni adentro de la fuente. O sea, consiguió Scola a Fellini y a Marcello para esa escena, y Marcello está esperando que entre Anita Ekberg, que ya no la vemos, porque obviamente Anita Ekberg ya no existe. Está esperando que entre Anita Ekberg para hacer la escena de la fuente de Trevi, de la Dolce Vita.
Para el 80% de los espectadores eso no significa nada, pero para uno que quiere y ama el cine y ves esa escena recreada, por eso es tan bonita Nueva Ola Francesa, la de Richard Linklater, porque en la escuela de cine y luego como maestro de escuela de cine hemos atormentado a generaciones de alumnos pasándoles sin aliento, entonces ya te la sabes de memoria y de repente la ves recreada, inmediatamente tu corazón cinéfilo se hace todo así, ¿no? Entonces bueno, aquí ese final de Boris Karloff es como decirle, es el gran final de toda una carrera, es la última escena que hicieron con él, de hecho, la escena de la caminata y los soplamocos al asesino, ¿no? Que además está increíble, o sea, no llega y le dispara, le da de bastonazos y luego lo agarra y ¿no? O sea, es como me acordé de este sketch de los polivoces de Landovas y Don Teofilito, que el otro lo agarraba a bastonazos, pues es eso, ¿no? Es como el regaño de una generación a otra generación también. O sea, vele sumando todos los significados que tiene esa escena, y es eso que tiene Bogdanovich, ¿no? O sea, cuando de pronto, por ejemplo, ¿quién más? Déjenme pensar, bueno, Truffaut tiene varios de esos también, de repente que aparece por ahí alguien que significa algo para Truffaut, ¿no? Y que ojalá signifique también algo para ti, una presencia por ahí en la película, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos en la historia del cine, pero tiene que ser alguien como Bogdanovich, que tiene esa carga, o Scorsese también, ¿no? Pero el tener a Jerry Lewis en El Rey de la Comedia, pues era tener al gran comediante por excelencia de los Estados Unidos haciendo un papel serio, ¿no? Pero tienes a Jerry Lewis, tienes estas figuras, ¿no? Y eso es importante, muy importante. Bueno, sí. Sí, pues ya. Ahí para cuando venga el segundo, pues ahí la tienen ya, targets. Sí, Silvia. No me quiero ir con la duda. Sí. Vestida para matar. Es como Brian De Palma. Mucho después de esto, 20 años. Vestida para matar es del 81 y es de su generación, o sea, es Brian De Palma. Es un thriller, nada más que De Palma siempre fue como el gran discípulo de Hitchcock y él lo asumía y Hitchcock no. Una vez no se lo dijo Hitchcock, le hubiera dolido mucho, se lo dijo Bernard Herrmann. Bernard Herrmann, que es el que hizo la música de muchas de las películas importantísimas de Hitchcock y que acabaron peleados a muerte, luego trabaja con la generación de los 70, hace la música de varias películas de Brian De Palma y la última partitura que escribe Herrmann es la de Taxi Driver de Scorsese. Entonces están haciendo la música para Siamesas Diabólicas o alguna de las otras de Palma, Obsesión, y le dice, de repente se le ocurre a Brian De Palma decirle a Bernard Herrmann, aquí en esta escena que acabamos de ver, quisiera yo que su música sonara como en tal película de Alfred Hitchcock. Se voltea a Bernard Herrmann y le dice, sí, señor De Palma, nada más que hay un problema. ¿Cuál, maestro? Usted no es Alfred Hitchcock. Sí, pero bueno, De Palma es el gran maestro del thriller, ¿no? O sea, él se va a especializar en eso. O sea, tiene cosas como El Fantasma del Paraíso y unas cosas muy divertidas, pero cuando encontró Carrie, a partir de ahí ya toda la carrera de Palma se va a basar en esa capacidad de crear emoción extrema a través del lenguaje cinematográfico. Y si tú recuerdas los grandes momentos de Cara Cortada, Los Intocables, Carlitos Way, todas esas películas, es el gran oficio de Brian De Palma como narrador de historias, ¿no? Pero él sí se va por el thriller, él sí se va por ahí, se decanta por ahí. Entonces, Doble de Cuerpo, Vestida para Matar, todas esas películas son además claros homenajes y muy asumidos homenajes a Hitchcock, pero porque De Palma era su fan, ¿no? Hitchcock sí lo conoció y sí le dijo así como, pues está padre que quiera ser discípulo, pero síguele, chavo, todavía te falta, ¿no? Hitchcock no aprendió a hacer thrillers porque le gustara el género del thriller. Decía Hitchcock, es que el mundo es horrible y el mundo es completamente impredecible, entonces todo mundo vivimos en un thriller constante. Todo lo que armó el Juego del Calamar, ¿se acuerdan del Juego del Calamar? Pues es la vida de un mexicano que se sube al metro todos los días, o sea, te sientes como en el Juego del Calamar,
O sea, sí, o sea, trata de bajarte del metro Hidalgo a las 3 de la tarde. Eso es emoción, eso sí es emoción. Lo demás, ¿qué? No. Esa es emoción, ¿no? Agarrándote el celular, la mochila, le dices al señor de enfrente, ¿va usted a bajar? Sí, pues pégese y ¡pum! Salimos. Pero como te suben, ¿sí? Te avientas como si fueran los 300, así, ¡pum! ¿no? Entonces, bueno, pues sí, o sea, aquí hay otro tipo de thriller. Bueno, pues muchas gracias a todos, nos vemos el próximo sábado, 5 de la tarde, corran la voz, vamos a ver The Last Picture Show, gran película de Peter Bogdanovich, así que pues bienvenidos a las actividades 2026 de Cinemanía, muchas gracias.